vamos a ir directos ya a la palabra entonces, que es lo que necesitamos. Y vamos a ir a Daniel capítulo 1 y vamos a hablar de Daniel. Y en el año 605 antes de Cristo, más o menos, vamos a hablar de Daniel, del libro de Daniel. El tema es cómo él sirvió al Señor al principio, ¿no? Y la importancia de ello, qué podemos aprender de él. Daniel era un joven más o menos de unos 15, 16 años, y en el año 605 antes de Cristo, el pueblo donde él vivía, que era el reino del sur, el reino de Judá, fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Fue llevado cautivo y expandido a diferentes naciones. Entonces él fue sacado de su casa, pero él era un joven que era hijo de nobles, de príncipes. Fue llevado a la casa del rey de Nabucodonosor, y ahí es donde él fue tomado junto con otros 3 jóvenes para servir en la casa del rey como consejeros, como personas. Entonces vamos a leer la Biblia a ver qué podemos aprender, porque él está pasando una situación difícil, una situación donde hay un juicio de Dios sobre el reino del sur, y esa es la primera cosa que podemos sacar de ejemplo para aplicarla a nuestras vidas, que muchas veces, más bien lo que Dios está haciendo ya en estos tiempos es comenzar a definir los tiempos finales, y los tiempos finales vienen marcados por dolores de parto. Amén. Vienen marcados por pestes, que decía, por terremotos, por hambres, y la iglesia no sabemos cuánto va a tener que estar aquí y cuánto va a pasar. Amén. Pero hay cosas que la iglesia las va a sentir todavía. Y los tiempos se están aproximando. ¿Cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes en un juicio que Dios trae al mundo? Porque si bien es cierto, el pueblo de Israel fue llevado cautivo como algo que el Señor le dijo a Israel, que si no se portaba bien no le iba a ir bien, y que Dios les iba a expandir por su pueblo. Y eso se cumplió después de Dios haberles hablado mucho. Y lo que sucede en el mundo no es culpa nuestra en ocasiones, no es culpa de los justos que Dios traiga juicio al mundo, es culpa de los pecadores, pero nosotros estamos en el mismo barco, y cuando Dios dice voy a hundir el barco, pues nosotros estamos en el mismo barco. Por eso no es que a mí me da igual lo que hagan los LGTBI, a mí me da igual que hagan lo que quieran con tal que no se metan conmigo. Sí que nos afecta porque acelera el reloj del Señor, y hay cositas que traen juicio, ¿me explico? Entonces nosotros estamos en el mismo barco, pero ahí a nosotros nos toca empezar a buscar esa bendición del Señor, cómo comportarnos en un mundo que a lo mejor Dios está permitiendo que se trastorne, porque siempre la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dios sabía que había una pandemia? ¿O Dios se le fue el control de las manos, no? Dios no sabe lo que está pasando, y ahora vendrá un terremoto por ahí, y ahora viene un tsunami por allá, ¿y dónde está Dios? Y las hambres, y las pestes, y sabemos que Dios está al control de todo. ¿Y qué pasa con los justos? ¿Qué pasa con la iglesia? Y es el momento de comenzar a buscar entender estos temas, porque estos temas traen explicación. El mundo quiere respuestas. Y si la iglesia no sabe, yo digo, ¿quién? Si la iglesia no sabe lo que Dios está planificando o el programa que Dios tiene con el mundo, ¿quién tiene las respuestas? Nosotros los que estudiamos la Biblia tenemos claro que Dios se acerca. La venida del Señor está cerca y nuestra redención se acerca. Lo dijo Jesucristo: cuando veáis estas cosas, no temáis, más bien regocijaos, porque vuestra redención está cerca. Entonces la primera frase y lo primero que nos deberíamos quedar con esta introducción es saber que en este tiempo debemos regocijarnos, no temer, regocijarnos. Segundo, en los últimos tiempos, dice, no dejéis de congregaros, especialmente en los últimos tiempos. Frases como las de que tengamos precaución, está bien, hay que tener precaución siempre, pero no dejar de congregarnos.
Esa es la frase lema, es bandera, ¿no es cierto? Estandarte. Y hay que buscar los estandartes que Dios pone, ¿no? No dejar de congregarnos, no dejar de servir y no desanimarnos. Y comenzar y lo que se comienza a establecer en estas épocas y en estos tiempos son dónde estaban tus prioridades de verdad. Porque es fácil servir a Dios cuando todo va bien, a lo mejor. Pero cuando comienza a haber tiempos así de crisis, tiempos de escasez o tiempos un poco convulsos, ahora es cuando tenemos que ver dónde estaba nuestra prioridad de verdad. Y dice que el Señor en los últimos tiempos, dice que si no acortara los tiempos, no serían salvos nadie. ¿Estamos dispuestos a servir a Dios en los tiempos difíciles? Daniel, y vamos a leer la Biblia, ¿amén? ¿Qué les parece? En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Quiero que se queden claro que hubo 3 conquistas, y la primera es la que fue llevado Nabucodonosor cautivo, ¿no? La última ya fue cuando el rey ya destruyó el templo y la ciudad, ¿no? Y luego la reconstruyó Nehemías. Pero ¿qué pasa? Fueron llevados cautivos. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes y muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: tengo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea que vuestros rostros más pálidos que los muchachos, que están vuestros rostros más pálidos que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Daniel era un chico temeroso de Dios. Un chico de unos 17 años, fue llevado cautivo. Yo no sé qué habrá visto Daniel, pero habrá visto desgracias, ¿no? Cuando se toma cautivo, ver a su familia destruirse, salir de su casa, destruir su ciudad, matar gente, salía de una guerra. Y tomado junto con estos otros 3 muchachos, porque era inteligente, era hijo de príncipes, y fue llevado para que sean consejeros y adiestrados en las letras y en las ciencias. Y ahí viene la primera clave de Daniel. La bendición ahora es personal. No sé lo que vamos a ver ahora en el mundo, pero Daniel es poseedor de una fe. Daniel es poseedor de una creencia y de una confianza en Dios. Él no está poniéndole condiciones. Y él decide que en ese momento
él se va a entregar a Dios. Amén. Y esa es la clave ahora. Y dentro de ello viene el enemigo, viene el rey y dice que le adiestre, en primer lugar, dice que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Las letras y la lengua de los caldeos, los caldeos. Entonces, el propósito de que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos es cambiarle su cultura, cambiarle su forma de pensar. El enemigo sigue siendo el mismo. Detrás de Nabucodonosor está el espíritu de Satanás. Y se está persiguiendo en ese chico la fe que tiene, ¿verdad? Pero no es radical. ¿Cómo cambiar el corazón de alguien? Y el diablo comienza a usar la filosofía de vida. ¿Sí me explico? Primero, cambiarte en la letra, que es la mente, ¿verdad? Y comenzar a decir, yo por ejemplo estuve mirando esta semana que la iglesia tiene que modernizarse, la iglesia. Y dicen la iglesia católica. Y que salió esta noticia que muchos religiosos que sirven en las iglesias, ¿no?, de la más importante, ¿no? Salió en las noticias, así que lo voy a decir, la iglesia católica, que tienen que adaptarse a los tiempos modernos y que muchos son LGTBI y que muchos son personas que han tomado su desviación y que Dios les acepta así como son y que tiene que la iglesia adaptarse a ellos. Y la Biblia no dice eso, ¿verdad? Y dice que ellos tocan en la alabanza y que hay muchos curas así, y sacaban a un curita así y decía que él le da vergüenza y le da mucho asco a las personas que rechazan a ellos para servir al Señor. Y claro, nos van poco a poco amoldando de las formas de cómo servir al Señor. ¿Sí me explico? Entonces es filosofía. La iglesia está muy anticuada. Se puede beber, se puede fumar. Podemos vivir sin casarnos. Y comienzan a ponernos, siendo cristianos en teoría, pero a suavizar ese concepto de familia que teníamos. Por ejemplo, hay ministerios fuertes de igualdad, donde se está promoviendo todo ese tipo de cosas, donde ahora también se enfría por medio de la televisión nuestra fe, nuestra confianza que teníamos, y la iglesia tiene ahora el papel de mantenerse como un Daniel firme en sus principios y sus valores. ¿Cuántos me están comprendiendo? En definir lo que es un hombre, lo que es una mujer, como dice la palabra del Señor. El modelo de familia que nosotros conocemos, no porque nos lo hayamos inventado, porque el Señor lo dice, y aparte porque la biología y la ciencia sana también lo dice. Nosotros no tenemos dudas de lo que somos, ¿no es cierto? Porque Dios nos ha hecho así. Y aparte, yo siempre le pregunto a mi madre, cuando estaba, le preguntaba, ¿a usted le gusta ser mujer? Claro, me dice. Y le pregunto a mi esposa, ¿a ti te gusta ser mujer? Claro, a mí me gusta. ¿No quieres ser hombre? No, ¿qué va? Yo quiero ser mujer. Y a mí me gusta ser hombre, hermano. ¿A cuántos hombres les gusta ser hombres? Amén. Pocos, ¿ves? Aquí todavía, por eso Dios me ha traído esta palabra, porque aquí hay muchos que están dudando. ¿Cuántos hombres les gusta ser hombres? Amén. ¿Y a cuántas mujeres les gusta ser mujeres? Amén. Ahí ya estamos hablando bien, ¿no? Casi me asusto, hermano. Madre mía, con razón que el Señor nos trae esta palabra. Y es decisión, no es una emoción, no hay lugar a duda. Uno decide lo que Dios le ha puesto a hacer también. Y es duro, pero hay espíritus que se mueven dentro de todo eso. Amén. Y
El diablo también lo que hace es quitar nuestra consagración. Voy a ir al otro que dice y la lengua. Y nuestra forma de hablar deja de ser una forma de hablar bíblica. Y hay muchos sitios donde a las personas que leen la Biblia se les comienza a tachar de religiosos. Y yo me vuelvo contra esas iglesias. Esta iglesia es de la Biblia. Y Dios sabe que no soy religioso, pero soy bíblico. Hay sitios donde a las personas que mencionan la Biblia dicen ese lenguaje es muy religioso, ¿verdad? Eso no leamos tanto la Biblia porque esas terminologías no las entienden. No saben lo que es la palabra iniquidad, o no saben lo que es la palabra, yo qué sé, pecado. No digan pecado, digan error. No digan, yo qué sé, concupiscencia. No digan, esa palabra, ¿qué es esa palabra? ¡Qué ridículo! Ministerios fuertes. No toquen las escrituras, no hablemos de los caballos y de los sellos. ¿Ustedes creen que la gente va a venir hacia la iglesia? Yo te voy a decir, yo he estado en situaciones así y te puedo decir, congregarse en iglesias donde se pone limitación al lenguaje que Dios tiene, poco a poco uno va cayendo en vacío espiritual. Yo he servido fuerte, ¿me explico? Pero cada vez más insatisfecho. No se trata de llenar la iglesia, hermano, ni de nuestro nombre. Se trata de honrar el nombre de Dios y que Dios nos alimente. Y podemos estar como los apóstoles, perseguidos, lapidados, azotados 40 veces, pero tú sabes que estás haciendo la voluntad de Dios y sientes satisfacción y sientes paz. Y eso es el verdadero tesoro. Hay ocasiones que aquí venimos y hay poca gente, pero sabemos que estamos alabando a Dios de corazón y que estamos leyendo la Biblia sin miedo. Tampoco para condenar ni darle bibliazos a la gente. ¿Me explico? La Biblia no es para condenar, sino para liberar. Y la Biblia no es para mostrar lo bueno que soy y lo grande espiritual que soy, porque eso también es otra, la religiosidad de la superioridad espiritual. Dominar mucho la Biblia para condenar y humillar a los demás. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que queremos que la palabra de Dios nos libere a todos y nos lleve a la luz y a la vida, la letra, el lenguaje, hablar como Dios quiere que hablemos. Esa es la pequeña diferencia y yo noto de los predicadores que hablan con Biblia, pero traen condenación y carga. Y yo noto de los predicadores que hablan con Biblia y traen libertad. Son pequeños matices que hay que lograr, porque el diablo es peligroso cuando se pone la Biblia bajo el brazo. Amor por la palabra, amor por las cosas espirituales, amor por la oración, la palabra. Eso es lo que me trae satisfacción. Amor por la alabanza, amor por las cosas espirituales, cuando Dios me toca y buscar el toque del Señor. Eso es lo que venimos a buscar en la iglesia, ¿verdad? La libertad, que Dios me ayude a salir de mis problemas, de mis tentaciones, de mis vicios. Que Dios me dé estabilidad, que me dé fuerza, que me dé ganas de vivir, que me quite la tristeza, la angustia. Y desde luego, pasarlo bien. Porque eso es lo que buscamos. Pero yo te voy a decir, hay que empezar a darle el valor que corresponde a las cosas espirituales, al ayuno, la oración, la palabra, y no tomarlo como algo anticuado. Y entonces comienzan a amalgamar, a suavizar lo que es la palabra del Señor. Y no hace falta suavizarla. A Daniel le querían que no hable versículos de la Biblia. Querían hacerle olvidar la palabra del Señor. ¿Cuántos me están comprendiendo el día de hoy? ¿Cuántos se proponen leer la Biblia todos los días? El hermano Julio me pasó una cosa muy importante. De hecho, hasta la puedo leer. A ver si está aquí.
Voy a leerla porque me gustó lo que me dijo y el hermano Julio me dio una idea, nos dio una idea y se lo voy a leer rápidamente. Dice, ¿dónde está? A ver, por aquí tiene que estar, ¿no? Dice, la palabra de Dios, dice, para promover que la gente medite en la palabra de Dios, dice, orar pidiendo a Dios, punto número 1, orar pidiendo a Dios que nos hable y nos haga entender. Luego coger un papelito y un lápiz, dice, y resumir el pasaje en una sola frase. Un versículo, por ejemplo, decía el hermano Julio. Está muy bien. Y decía, copiar los versos clave en el diario. Luego escribir los pensamientos, impresiones y preguntas que tengas. Después de meditar la palabra del Señor. Pregunta al Señor cómo aplicarlo hoy en tu vida. Pídele las fuerzas y la fe para continuar como Él te pida. 6 pasos. Pero al hermano Julio ahora se lo dicen que se lo pase. Pásales a todos los que te lo pidan, hermano Julio. Para que el que lo quiera hacer, que lo haga. Son cositas buenas. Jóvenes se pasan 3, 4 horas en la Play y no leemos la Biblia ni 5 minutos. A mí me pasa a veces. Y me siento, digo, ostras, Señor, ¿cómo no leo la Biblia? Daniel, porque la palabra de Dios es vida, y cambiar nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje tiene que seguir siendo, dice, y la lengua de los caldeos. Nuestro lenguaje tiene que seguir siendo espiritual, con cánticos, con himnos, con salmos espirituales. Eso significa que hablemos lo que Dios quiere que hablemos, nos comportemos como Dios quiere que nos comportemos y mantengamos lo que ha sido siempre. No hace falta hacer nada nuevo, que estos son versículos de hace 2000 años, de 2500 años, 3000 años. El que es alegre y el que es divertido y lo hace divertido en todo. Amén. Esto no pasa de moda, hermanos. Y eso significa que les enseñe las letras y que les enseñe la lengua, porque Daniel se veía solo. Encima dice que era hermoso, ¿no? Que sean de buen parecer. O sea, siempre el diablo busca a los hermosos también, ¿sí o no? Los de buen parecer. Entonces imagínate que Daniel está ahí solito y dicen, uy, me han tomado por hermoso y encima por guapo, ¿no? Y encima en medio de Babilonia, que era el sitio del pecado, ¿no? La cuna del pecado. A la ciudad. Yo te voy a decir, nadie sabe lo que es hasta que se encuentra solo. Y tienes dinero para pasarlo bien. Te encuentras en una ciudad donde nadie te mira y puedes comprar todo el placer que tú quieras. Así se encontraba Daniel, con privilegios, con puestos, tomado ahí para que sea como un caldeo. Y Daniel, hay muchos que no pueden pecar más porque no tienen dinero, pero Daniel lo tenía en ese momento. Tomó esa decisión de la que estamos hablando. Y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. La comida, dicen que comía el rey Nabucodonosor, era sacrificada a los ídolos. Culto a diablo, a demonios. Entonces él tampoco quería comer esa comida. Qué radical Daniel, ¿eh? Demasiado radical. ¿A cuánto les parece que Daniel es un poco radical? Demasiado, ¿no? Es demasiado, yo creo que es demasiado. ¿O no? No, ¿verdad? Amén, amén. Menos mal, hermanos, que están atentos a alguno. Y dice, y a estos el jefe de los eunucos les puso nombres, ¿no? Puso a Daniel, Belsasar. Les cambió los nombres. Y eso es lo que el diablo sigue haciendo ahora. Quiere cambiarnos los nombres. A Daniel le puso Belsasar. Los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran los 4 chicos, tenían nombres espirituales, porque se ve que la gente en esa época estaba pensando, los padres de estos chicos eran buenas familias, eran familias espirituales, familias cristianas. ¿Cuánto vienen de familias cristianas, de cuna cristiana? ¿No? Siempre preguntas, ¿quién es tu madre? Yo ya sé de quiénes vienen de nombres cristianos, porque enseguida, ¿cómo te llamas? Daniel. ¿Cómo te llamas? Ezequiel, ¿no? Y siempre David, y ya digo, los padres están pensando primeramente en el Señor. Y estos llevaban nombres así. A mí, cuando me pusieron de nombre César,
me pusieron en honor a una novela que había de la época. Dicen que el actor ese, César, era guapo, ¿no? Entonces mi madre le puso en honor al actor. No estaba pensando en el Señor, estaba pensando en la telenovela. Pero, ¿no? Entonces dice que Daniel significaba Dios es mi juez. Y le cambiaron de nombre que Bel preserve tu vida, ¿no? Es un dios de Babilonia. Ananías se llamaba gracia de Dios, significaba Ananías, y le pusieron de nombre Sadrach. Orden de Acú, el dios cimerio, luna. A Misael, que significaba quién es como Dios, le pusieron de nombre Mesac, que significa quién es como Acú, dioses, o sea, cambiándole de dioses. Azarías, Jehová o Yahvé me ha ayudado, y le pusieron de nombre Abednego, siervo de Nego, el dios de la sabiduría. El diablo nos quiere poner a los pies de otros dioses y robarnos nuestras identidades de cristianos. Pero pueden seguir yendo a la iglesia. La iglesia tiene que modernizarse. Mientras yo viva, mientras Dios me dé fuerzas, no nos vamos a modernizar. Luchamos contra las tentaciones, contra el pecado. No somos superhombres tampoco, pero digamos a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y no tengamos miedo de estas cosas. Tampoco usemos la palabra para atizar, pero sí para guiar, que es distinto, para abrir camino. Ahora el enemigo se ha puesto en plan de robarnos hasta nuestra identidad. Y en el colegio les dicen a los muchachitos, ¿tú eres hombre? Claro, ¿estás seguro? ¿Y no te gustarán los hombres? No sé, yo creo que no. ¿Cómo sabes si no has probado? Y el diablo les anda preguntando a ustedes siempre, ¿y cómo sabes que no te gusta fumar? Qué aburrimiento ir a la iglesia, qué aburrido ser cristiano, qué aburrido no hacer nada. Es que eres joven, disfruta la vida, hombre, vive la vida, que pareces una monja. ¿Sí o no? De vez en cuando, y para los casados también, solo con todo el tiempo con la misma, de vez en cuando una canita, ¿no? No, para las mujeres igual. Siempre hay tentación y siempre el diablo está robando el modelo de familia y el modelo de santidad. Quiere robarnos nuestra identidad y nuestro lenguaje. Cristianos que no parecen cristianos. ¿Cuántos deciden? Y luego se preguntan, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué no tengo gozo? ¿Por qué no tengo paz? Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se deleita. Y eso no es ser aburrido, hermano. Eso es descubrir las cosas del Señor. Amén. Y Daniel propuso en su corazón, dice, Daniel ya se dio cuenta, iba y le ponían un trap se llama ahora, ¿no? O el reggaetón. Y Daniel dice, no me suena bien. Es que yo soy cristiano, pero es que ya empiezan ahí. Y decimos que no hay que engañar a la esposa, ¿no? Pero cuando nos ponen canciones de engaño, pero como la música está bonita, no pasa nada. La música lleva mensaje. Y si un mensaje no va conforme a mis principios, quítalo. Yo no te estoy diciendo que pongas música cristiana o no música no cristiana. Pon música que vaya conforme a tus valores, a lo que predicas y a lo que haces y a lo que dices que crees. La música es música, de vez en cuando, o sea, si tú quieres escuchar música que no sea de alabanza y de adoración, escucha toda la que quieras, pero que sea coherente, evalúa la letra. Porque hay música que te está poniendo, que te dice, ay, y te extraño aunque estés casado, me dejaste una huella enorme y quiero volver a ti, ¿no es cierto? Pero está buena la canción, ¿no? Y ya estaba el corazón ahí predisponiendo. No coincide con mi filosofía, entonces ya tengo que decir, no puedo creer, no le voy a apoyar a esa cantante ni ese mensaje. Pero es que las letras, si tú escuchas solo la música, enamora. Yo también te tengo que decir que son bonitas, a mí me gusta la música, pero son músicas que se pegan, hermano, son melcochas, ¿no?
Pero hay que tener claro lo que se toca, quitársela así, aunque se ame el coche. Porque si no, te dejan huellas, te dejan señales. Dicen que un pastor comentaba que decía, cuando estaba con una novia antes de ser cristiano, y que le dijo a la novia, cada vez que escuches esta canción, acuérdate de mí. Y entonces él ya se entregó al Señor y todo, ¿no? Y había pasado un tiempo, y cada vez que escuchaba esa canción, se acordaba del amor de la juventud. Son señales, ¿no? Y la hacía extrañar, estaba casado con otro. Entonces ahí hay que pedirle a Dios ayuda. Dejan huellas, dejan marcas, dejan señales. ¿Sí o no? Cada vez que escuches este mensaje, es como si yo te lo estuviese cantando. Ay, ay. Entonces hay que empezar a decir, no, 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 no. Porque siempre te acuerdas y ya tu mente comienza a volar. Ay, qué exagerado el pastor. Yo voy a ver qué dice Daniel, ¿no? ¿Qué hizo Daniel? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, sacrificada a los ídolos, ni con vino que él bebía. Amén. O sea, no bebía vino, porque el rey seguramente era pesado, ¿no? Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. O sea, él escuchaba ese lenguaje, les escuchaba hablar. ¿Cómo hablan los compañeros de trabajo? ¿Cómo hablan los compañeros de trabajo que no son cristianos de su vida, de su fin de semana? ¿Cómo hablan? O sea, los jóvenes, yo he sido joven y viejo soy y no he visto justo desamparado ni justo que mendigue pan. ¿Verdad? Pero ¿cómo hablan? Pues estoy en el trabajo, el otro día estaba ahí. Y viene uno con el móvil, mira, 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 digo, ¿qué? Mira, mira, mira. Uy, dice, me empieza a mostrar ahí un vídeo. XXX. Mira, dice, mostrándole a toditos, ay, los otros, oh, oh. Y yo, quita, 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 quita. ¿Parece broma? ¿Estamos preparados? Es que si le digo que quite, voy a quedar mal, no voy a encajar en el grupo. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos al grupo. Perdónenme. O de cómo han pasado el fin de semana, o de las fiestas, de las cosas que hacen. Y luego tenemos problemas con las tentaciones, con las puertas abiertas que le dejamos al enemigo. Pero no somos radicales en nuestras posiciones. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel propuso ser santo. Pero es que, ¿qué cosas dice el pastor? Qué exagerado. Dice en Gálatas 5:9, dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Jesucristo dijo que si miras en tu corazón, si miras con tus ojos, amén, y la codicias en tu corazón, y has pecado, y has fornicado. Y toca andar cuidando lo que uno ve, lo que uno hace. El otro día estaba viendo una predicación de un pastor, bueno, luego si quieren lo borran o lo dejan, pero del pastor Itiel Arroyo, y hablaba del porno duro, del porno blando. Del porno blando es el porno socialmente aceptado, de las películas, de la escena, que dice que justo te la cortan, y que comienza por ahí, y que tarda años, que luego solo a ver cómo es este artista, y empiezas a googlear, dice, y empiezas a ver, uy, mira cómo estaba ahí en traje de baño, mira cómo estoy, poco a poco, y cada vez más, y luego un poco más explícito, luego un poco más explícito, un poco más explícito, y luego él habla desde su punto de vista, porque dice que él llegó a ser adicto a la pornografía. No siendo cristiano, no sé si siendo cristiano o no, yo creo que no. Pero que él ha sido libre, y lo dice así públicamente.
pero que empieza por ahí. Y yo los pocos vídeos que he visto de él en esa área a nivel juvenil, es muy buen consejero. Suele ser radical él. Lo recomiendo. Itiel Arroyo, en esas áreas. Porque él dice que ha pasado todo eso. Y Dios te libera. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor Jesucristo? Por ahí surgen movimientos juveniles NoFap. Amén. Investíguenlo. NoFap. Que se puede vivir sin masturbarse. Se puede vivir en santidad. Es que el cuerpo no necesita eso. Nos han hecho creer, lo primero que nos enseñan es que en las clases es que eso es necesario. Y luego cuando te hablas con personas cristianas que dominan el tema, dice que no hace falta eso. Amén. Y dice la Biblia en Gálatas 5 que un poco de levadura leuda toda la masa. Y por ejemplo, Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La levadura dice que es una cosita que se pone así un poquito en la masa y fermenta toda la masa. Hace que la masa se fermente, como que se descomponga y se infle. ¿Cuántos me están comprendiendo? Y cuando se habla de la levadura, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comeréis nada leudado. En todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Eso habla de la época que ellos fueron liberados de la muerte, de las plagas. Y ellos hicieron en honor a eso los panes sin levadura, en la Pascua. Amén. Y por 7 días. Y a mí como que me estaba revelando el Señor, cuando uno está teniendo algún problema de tentación, tiene que cortar de raíz. Si estás teniendo problemas con el cigarrillo, con el tabaco, con el alcohol, con los pensamientos, con las tentaciones, cortar hasta el mínimo pensamiento, por lo menos 7 días. Como que matas cualquier adicción. Porque la levadura es sinónimo de pecado. ¿Cuántos me están comprendiendo el día de hoy? O sea, esto es una cosa personal, que yo la veo así, porque si Dios le mandaba eso en el pan sin levadura, y que nosotros seamos sin levadura, y que nuestros pensamientos, esos pequeños detalles marcan las grandes cosas, ¿por qué no ser como Daniel? Pero es que Daniel, entonces, eso es imposible, eso es difícil vivir como Daniel. Pero yo te voy a decir, no hay mayor gozo para un cristiano que darse cuenta que no es ni tonto ni aburrido cuando uno no fuma. Yo, por ejemplo, cuando dejé de fumar, no es que me sentía menos hombre. O una persona que es fiel a su esposa, a su esposo, no es menos hombre. Al contrario, te viene un gozo del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Cuando uno encuentra los puntos de santidad, no se siente ni aburrido ni viejo. Al contrario, se siente renovado, vivificado. Y el Espíritu Santo, que es el que mora en el templo de vosotros, dice que se deleita y te vivifica. Le agradas al Señor. Porque Dios dice que prueba la mente y el corazón. Que Él se pasea, dice, en nuestros pensamientos, en nuestro meditar. Y Él sabe lo que estamos pensando. Y cuando tú le dices, Señor, a ti no te puedo engañar nada, ayúdame más bien a cambiar y a probar si es que voy quitando las levaduras de mi vida, qué va pasando conmigo, con mi vida. Y comienzo a recuperar gozo, paz, paciencia, dominio propio. ¿Es que eso es ser amargado y eso es ser antiguo? No, eso es conocer que
lo espiritual es lo que trae el verdadero gozo, la verdadera paz. Yo he bebido, lo conozco, pero también conozco lo que es cuando uno puede ir con conciencia limpia delante del Señor y decir, Dios, hoy lo he hecho mejor, hoy lo he hecho bien, y que Dios se deleite. Si eso está por todo en la Biblia, dice que 6 cosas detesta al Señor, más una más, el corazón que divide, los pensamientos pecaminosos, el pensamiento siempre dado al mal. O sea, hay tantas cosas. Pero ¿cuántos podemos detectar las levaduras en nuestras vidas? Cosas que no son tan grandes, son pequeños comienzos. Y comenzar a declararles la guerra. Y cortarlo, y a ver qué pasa. Cortarlo pero de raíz. Amén. ¿Y qué dice que le pasó a Dios? Cuando Daniel hizo eso, Dios le dijo, Daniel, es que me aburre estar contigo. No fumas, no bebes. A mí me han llegado a decir eso. Abstemio me han dicho. No fuma, no bebe, no es ligón, no sale de fiesta, no toma droga. No hace nada. ¿Qué persona más aburrida? ¿Quién se va a fijar en este chico? Pues la Gemima. ¿Dónde vamos a encontrar personas que tengamos las mismas banderas? Amén. Y el internet está plagado de cosas seductoras, de levaduras. La televisión está plagada de formas de pensar, de formas de hacer vida. Tienen fe en Dios, pero no buscamos hacer la voluntad de Dios. Y Dios no nos habla porque nuestros pensamientos están llenos del mundo, llenos de las cosas que el mundo pone en nuestras cabezas, estilos de vida. Me explico de cómo hacer negocio y comenzar a decir, hoy yo quiero ser distinto, quiero comprobar si yo consagrándome a Dios. Yo te voy a decir, muchos de los que están aquí conocen lo que es la vida bohemia, ¿no? Antes de ser cristiano, ¿sí o no? ¿Y qué es mejor? No somos tontos, hermano. Aquí tontos no hay. Aburridos no hay. Si yo era feliz cuando era bohemio, si me meto al cristianismo tengo que ser más feliz todavía. Si tú eras feliz siendo un ligón, tienes que ser más feliz guardándote y esperando una sola. Eso trae más bendición. Si eso lo sabe hasta el anticristo, hasta el diablo lo sabe. Dice que el anticristo no hará caso del amor de las mujeres, porque es un imitador de Dios. No va a perder, hasta el mismo Hitler no hacía caso del amor de las mujeres para poder llevar el peso de su liderazgo. Hasta el mismo diablo lo sabe. Porque eso roba tiempo, roba fuerzas. Amén. Los ligones normalmente descuidan los trabajos, descuidan los estudios, porque todo el tiempo están pensando en su ligar. Los que están pensando siempre en los de la pornografía, siempre su noche, cada vez que están tristes o cansados, necesitaba, dice Litiel Arroyo, su dosis para dormir. Es droga, son problemas emocionales. Son problemas de llenarnos nuestro corazón, nuestros vacíos con cosas prohibidas, intensas. Si es que decir, hoy voy a dormir leyendo la Biblia, decía un pastor. ¿Cuántos duermen leyendo la Biblia? Desde que apareció el estúpido internet se han dejado de leer los libros, hermano. Y vamos a lograr tener libros. Yo no aprendí más la Biblia cuando se leía los biblios en papel. El internet como que entontece y engancha, encima causa adicción. Coges y dices, voy a buscar aquí me hace falta hacer esta factura y me la mandaron aquí. Coges la factura y ¡pac! Ya te metes al Instagram. Y sin darte cuenta, 10 minutos. O sea, ¿cómo nos ralentiza la mente? Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den de comer legumbres y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas.
Consintió pues con ellos esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Entonces dice que ellos querían vivir en santidad y esa persona que era la que les tenía que imponer el corromperlos cedió. Eso significa que cuando nosotros buscamos agradarle al Señor vamos a encontrar gracia y favor aún de los no cristianos. ¿Cuántos me están comprendiendo? Probemos lo que es limpiar, purificar. No tengamos en mente que tengo que quedar con mis amigos el fin de semana. Tengo que quedar con esto. Primero Dios, primero la iglesia. Primero poner a Dios en primer lugar, pero real. No se descuiden de sus ofrendas y de sus diezmos. Los que estén diezmando, diezmen. Porque le ponemos a Dios en primer lugar, luego perdemos el gozo y la paz. Y la iglesia está descuidada también en la parte que es honrar a Dios con nuestros bienes. Sabemos que cuando le pedimos a Dios trabajo es espiritual, ¿no es cierto? Queremos un trabajo que venga de Dios, ¿sí o no? Pero cuando le pedimos un trabajo que es de Dios, entonces se mueve Dios en eso. Nos da favor con las personas. Pues pongamos en nuestro corazón honrarle con nuestras primicias, con nuestros bienes. Dice el pastor Alducin, dice, antes de la ley, ya, el diezmo está vigente, no. Pero ahora deberíamos dar, que no estamos en la ley. Si en la ley era el diezmo, ahora tenemos que ser mejores. Dar mínimo el 10%. Si no das, no pasa nada. Pero si no das un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y le preguntas a Dios, yo tengo fe en que tú me provees, ¿eso será cierto? Medio año, un año diciendo, este trabajo es de la que Dios me ha provisto, pero la iglesia del Señor está ahí luchando, incluso algunas iglesias hasta con deudas de luz, de agua, de alquileres, porque los hermanos no ofrendan. Y luego quiero que Dios me bendiga. ¿Cuántos me están comprendiendo? Digan amén. No descuiden esas áreas también, porque Dios bendice, hermano. Dios da, y eso también es espiritual. Pero Dios es el Dios que separa y mira cuánto le das. ¿Eso es bíblico? ¿Sí o no? Jesús se paró y se puso a ver cuánto daba cada uno. Dice, este da 10, pero ganó 300 este mes. Bueno, está bien. Este dio 20, pero ganó 3,000 euros este mes. Está bien. Y vino la viuda pobre y dio una monedita, pero era todo lo que ella tenía. Y Jesús dijo, bienaventurada, muchos dan de lo que les sobra, pero ella dio todo lo que tenía. ¿Dios juzga la ofrenda entonces? ¿Quién juzga la ofrenda? ¿El pastor? No, el pastor no juzga. Yo no soy nadie para juzgar tu ofrenda ni lo que das. Lo juzga Dios. Pero yo sí que tengo que te promover que como dice la Biblia, medites tu ofrenda con el Espíritu Santo. Amén. No porque me quieras agradar a mí ni a nadie, sino porque lo estás meditando con Dios. Y diga, Señor, lo voy a dar porque tu iglesia lo necesita. Hay áreas de levaduras que tienen que ser removidas de nuestro corazón. Hay algunos libros que llaman las arenas del alma, pequeños detalles. Y la palabra de Dios dice que también es como levadura que leuda a todo el mundo. Y las semillitas que el enemigo deja, la simiente del diablo, son esos pequeños pensamientos, esos pequeños recuerdos, esos pequeños mecheritos que están dentro de nosotros, que llegado su momento pueden dar su fruto. Esa pequeña falta de valores o de principios. Bueno, yo sí quiero seguir al Señor, yo sí quiero servir al Señor, pero en ninguna parte de la Biblia dice que no me meta con un no cristiano. O si me meto con él, después le llevo a la iglesia. Ya has dejado un área fuerte ahí, abierta.
Y el diablo se va a aprovechar, te va a mandar un no cristiano que hasta a mí me haría dudar, ¿no? Guapísimo. Buena gente, buena persona. Pero no cristiano. Y uno dudando, ay Señor, ¿por qué los mejores están con el diablo, no? O las mejores están con el diablo. ¿Cuántos pueden decir eso? Menos mal que les están grabando, si no, levantarán las manos. Las mejores están con el Señor, hermano. Y los más guapos somos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ¿sí o no? ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Menos mal que mi mujer dijo amén, si no, ya me iba a preocupar. ¿Cuántos los más guapos están predicando? Amén. Eso. Amén. Gloria a Dios. Cierre las levaduras, las pequeñas tonterías, las pequeñas dudas. Seamos radicales y confiemos en Dios de que si nos guardamos, Dios nos va a dar la esposa adecuada. Y si nos guardamos, en lugar de estar perdiendo fuerzas en cuanto dónde tengo que conseguir mi siguiente dosis de droga, o dónde fumar, dónde beber, o dónde poder quedar, con quién poder ligar. En lugar de eso, tus fuerzas se van a enfocar en estudiar, en salir adelante, en progresar, en ser eficaz en tu trabajo, en tener fuerza, y vas a prosperar, hermano. ¿Cuántos me están comprendiendo que vale la pena guardarse? Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento. ¿Qué pasa cuando una persona se guarda y comienza a limpiar las levaduras del mundo? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. Hasta los no cristianos. Cuando tú ves un ingeniero o una persona de éxito y comienzas a indagar un poco su vida, son personas limpias. Les falta la fe en el Señor, pero son personas organizadas, disciplinadas. Y los satanistas más grandes que hay son personas sin vicios. Porque eso lo sabe hasta el diablo. ¿Sabían eso? Tú dices, este es ateo, seguramente será un perdido. Vas a ver ese ateo, no fuma, no bebe y está solo con su esposa. Y sale adelante y tiene empresa. Se va a ir al infierno, pero es disciplinado. Es que es verdad. El infierno está lleno de buenas gentes, buenas personas, pero tienen el pecado del orgullo, porque no han rendido su vida al Señor. No se trata de cuán buena persona soy, se trata de si yo he aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y hay muchos cristianos que de verdad, que dicen, yo no sé cómo Dios les va a salvar, porque tienen un mogollón de problemas, pero van a ser salvos, porque han puesto su vida en Jesucristo. Y Jesús no vino a buscar justos, sino pecadores. Jesús vino a buscar lo que se había perdido y Jesús vino a perfeccionar, amén, y a darnos vida. Y Dios toma lo que el mundo ha desechado y nos hace reyes y sacerdotes. ¿Cuántos saben que son reyes y sacerdotes? Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Dios te despierta espíritu de inteligencia. ¿Dice aquí o no? ¿Qué produce la santidad y la consagración? A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y la ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda su visión y sueños. Yo siempre soy un promotor de que si tú buscas al Señor, Dios te va a abrir la mente, hermano. Yo creo que Dios te va a hacer capaz de ser mejor profesional, mejor ingeniero en tu área, y si tienes que seguir, sigues, y si no cambias, pero Dios te va a poner en un sitio donde tú muestres que eres 10 veces mejor que los demás. Y se aplica la palabra, caerán 1000 a tu diestra y 10.000 a tu diestra y a ti no te tocarán. ¿Será verdad eso? Se cumplirá que somos nosotros y tenemos la bendición de Abraham, como los judíos, o vamos a seguir siendo arrastrados.
Tiene que despertarse la fe en el nombre de Jesús, de que Dios nos despierta y nos va a hacer triunfadores y nos hace vencedores y nos hace más que vencedores, y nos esforzamos y mostramos al mundo que somos mejores en el Señor, mejores trabajadores, más inteligentes, porque el Señor nos vivifica. ¿Cuántos están turbados de su cabeza porque tienen conciencia que les estorba? Yo les voy a decir, conozco gente con títulos, pero que mucha gente no les contrata. Son muy inteligentes, pero no tienen pujanza, no tienen valor. Y hay cristianos que donde quiera que van dicen, yo me meto aquí, deme trabajo. Ellos ya han dejado de golpear puertas porque su autoestima está por los suelos, mientras que un cristiano se sigue moviendo por fe y les contratan, y cuando les dan la oportunidad comienzan a demostrar que el Espíritu Santo les vivifica por las mañanas. Trabajan con gusto, trabajan con alegría, trabajan no para el ojo, sino para Dios. ¿Sí o no? Contratar a un cristiano genuino es una bendición. A una persona limpia que se consagra es una bendición. ¿Cuántos creen que si tú te consagras y dices, hoy me voy a guardar para el Señor, cuántos creen que Dios te va a dar más? Que Dios te va a dar inteligencia, capacidad, oportunidades. Dios te va a saciar también en tu vida. Daniel fue así. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como Ananías, como Misael y como Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Pongámonos de pie.